Ni se imaginan el caso que les traigo hoy. Un caso que probablemente me piden por lo menos 10 veces al mes. Y lo veo siempre en las diferentes redes sociales y también en el canal de YouTube y en la página de Facebook. Hoy vamos a ver un caso que tuvo resonancia mundial, en el cual la desaparición de 2 chicas fue atravesada por investigaciones defectuosas y hasta el día de hoy genera muchas dudas a pesar de las condenas confirmadas. Ocurrió el 15 de julio del año 2011 a las 16:23 y fue cuando Cassandra Bouvier y Ouria Mummy sacaron entradas para ingresar a la reserva natural llamada Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros del centro de la provincia de Salta, en la República Argentina. Este paseo era una atracción turística más del recorrido de estas 2 chicas. Poco más de 2 semanas después, sus cuerpos fueron encontrados. Ambas habían sido asesinadas. Esta es la historia de las 2 turistas francesas asesinadas en Argentina. Ouria Mummy y Cassandra Bouvier eran 2 turistas francesas que pasaban algunos días de visita en Argentina. Habían entablado una amistad en París como estudiantes del Instituto de Estudios Avanzados de América Latina de la Sorbona. A las 2 les apasionaba saber sobre diferentes culturas, específicamente la de Latinoamérica, y es así como estudiaron la historia, los movimientos sociopolíticos y la cultura de la región, y luego de todo lo aprendido decidieron salir de viaje para recorrer países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Ouria Mummy tenía 24 años de edad y era de origen marroquí. Su tesis de graduación había sido un trabajo de investigación sobre la migración sirio-libanesa en Argentina, y una vez que tuvo el título en su poder, decidió dejar de lado los libros y las lecturas para conocer de primera mano todo lo que había estudiado. Ella ansiaba viajar a Argentina, así que sin muchos preámbulos armó una mochila y le propuso a su amiga salir con destino a Sudamérica lo antes posible. Por otro lado, los trabajos de Cassandra Bouvier, de 29 años, tenían como base las revoluciones sociopolíticas en Centroamérica. Ella era una viajera experimentada que ya había estado en diversos países de la región, por lo que aceptó con gusto la invitación de Ouria para convertirse en compañeras de viaje. En el mes de julio del año 2011 llegaron a Salta, en la República Argentina. Esta es una provincia ubicada en el noroeste del país, con un repertorio geográfico, social e histórico muy interesante. Sus paisajes van desde cumbres nevadas rodeadas de un clima árido al oeste hasta una llanura con clima tropical de estación seca al este. Su arquitectura cuenta con iglesias y catedrales construidas en el periodo colonial, estupendas para que Cassandra y Ouria admiraran y analizaran en base a sus estudios históricos de la región. Pero hay que decir que, al igual que muchas provincias del norte de este país, y esto creo que ocurre también en prácticamente toda Latinoamérica, pero en particular Salta, mantenía costumbres y estructuras sociales muy conservadoras. Las diferencias entre las clases sociales son muy marcadas y la influencia de la Iglesia Católica en la vida cotidiana es bastante evidente. Asimismo, la política es controlada por pocas familias adineradas y aferradas al poder desde hace décadas. Este es un detalle importante que resaltar al hablar de este caso, como vamos a ver un poco más adelante. Como mencionamos, el día 15 de julio del 2011 a las 16:23, Cassandra y Ouria compraron la entrada para dar un paseo por la reserva ecológica Quebrada de San Lorenzo. Se alojaban en un hostal y su intención probablemente era volver relativamente temprano. Sin embargo, 14 días después, sus cuerpos fueron encontrados por unos turistas que estaban realizando la misma caminata que ellas habían querido hacer en ese día. El grupo estaba conformado por profesores residentes del Chaco, una provincia limítrofe a Salta. Realizaban un paseo nocturno, una actividad común en la reserva, y aproximadamente a las 18 horas uno de ellos se alejó. Su intención era desviarse un poco y meterse entre la vegetación para hacer sus necesidades. Cuando esta persona se acercó a un sitio específico, vio algo que parecía un cuerpo.
Cuando pudo verificar efectivamente que se trataba de un cuerpo, el turista salió corriendo mientras gritaba a sus acompañantes lo que había visto. Los otros turistas entonces se acercaron y pudieron confirmar que ahí estaba el cadáver de una joven. Lo primero que intentaron hacer fue sacar fotos al cuerpo, sin embargo ninguno tenía el celular con carga. Entonces uno de los profesores se apresuró a la entrada de la reserva y dio aviso a los guardias, los cuales no le prestaron mucha atención. Se presume que estos guardias pensaron que era una broma o que simplemente el hombre había visto cualquier cosa. Al darse cuenta de que no iba a conseguir nada, el profesor se subió a un taxi y se acercó a la comisaría más cercana para notificar el descubrimiento a la policía. Las horas fueron pasando y en la comisaría no actuaron inmediatamente. Hubo un proceso de organización en el que se realizaron comunicaciones y preparativos. Con todo esto, las primeras fuerzas policiales llegaron al lugar recién cerca de las 10 de la noche, o sea, 4 horas después del descubrimiento. Por culpa de la naturaleza y la oscuridad de la zona, eso generó otro problema para la policía porque la gente que estuvo ahí, que fueron los primeros en encontrar el cuerpo, no habían marcado el lugar donde fue encontrado. Entonces tenían que hacer como una búsqueda nueva los de la policía y eso les tomó muchísimo más tiempo. Además también se basaron en lo que estos turistas chaqueños le habían comentado a la policía. Utilizando linternas porque obviamente ya estaba bastante oscuro para esa hora, rodearon el lugar en repetidas ocasiones y uno de los policías dio con el primer cadáver. De esta manera, la policía comenzó a hacer lo necesario para trasladar el cuerpo. También empezaron a anotar los datos para abrir esta investigación y en medio de todo este ajetreo propio de la situación, dieron con el segundo cadáver a unos pocos metros. Estaba también al costado del sendero. Los cuerpos de las 2 turistas francesas habían aparecido después de 2 semanas. Las primeras informaciones que trascendieron a la prensa luego de las autopsias fueron que los cuerpos de Cassandra y Ouria habían sido arrojados en ese lugar 3 días antes de su hallazgo. El juez de la causa había sido bastante directo en esta declaración, sin embargo rápidamente comenzó a circular la teoría de que en realidad las chicas llevaban 14 días muertas en el sitio donde las habían encontrado. Esto hizo que la gente empiece a dudar y los medios también, y la investigación comenzó a ser cuestionada porque habían 2 hipótesis muy diferentes. A pesar de estos cuestionamientos, había algo innegable: los cuerpos de las turistas conservaban estos tickets de entrada a la reserva ecológica, lo que dio a entender a los investigadores de que ellas habían ingresado a este lugar el 15 de julio. Entonces, si ellas fueron asesinadas 3 días antes, como dicen las autoridades o dice esta teoría, ¿qué pasó en los otros días que ellas estaban como desaparecidas? Y ahí entraba la duda si es que ellas fueron secuestradas, asesinadas en otro lugar y luego los cuerpos habían sido tirados en esta reserva. Esa era la gran duda que se tenía en esta historia en ese momento. La autopsia también dio a conocer otro dato muy importante: ambas chicas habían sido asesinadas por disparos de un arma calibre 22. En el caso de Cassandra, los impactos de bala habían sido en la cabeza, mientras que en el caso de Ouria había recibido disparos en la espalda. La otra información revelada tenía que ver con la forma en que las turistas habían sido encontradas. En el caso de Cassandra tenía la ropa rota y en jirones. En el caso de Ouria, sus pantalones estaban bajos hasta las rodillas. Inmediatamente la hipótesis de abuso cobró mucha fuerza luego de este descubrimiento. El cuerpo de Ouria, más concretamente su mano, presentaba un elemento muy importante. Entre sus dedos había mechones de cabellos, lo que indicaba que había intentado defenderse. Como este caso tenía que ver con turistas, con estas mujeres francesas, Cassandra y Ouria, el caso tomó trascendencia de manera internacional. Y tanta fue la presión mediática que hubo en ese momento que el gobernador de la provincia de Salta de ese momento tuvo que reunirse en la Cancillería de Francia para determinar lineamientos en común y poner a disposición la mayor cantidad de recursos posibles para esclarecer este hecho. Hubo una segunda autopsia que determinó que ambas chicas habían fallecido 2 semanas antes de ser encontradas. Por supuesto, todavía faltaba saber lo más importante
y que era quien las había asesinado. Aquí surgieron varios comentarios sobre los hechos. Se estaba buscando si había casos parecidos en la zona con otras mujeres, porque de ser así podría tratarse de un hombre que acechaba a personas. También se habló de que el hecho pudo ocurrir en otro lugar y simplemente descartaron los cuerpos en la reserva, que fue lo que mencionamos recién. Otra teoría fue que quizás algún cazador las había acertado por error y las cosas se salieron de control. Entonces, para este momento ya se confirmó que las mujeres habían sido asesinadas 14 días antes de cuando se encontraron los cuerpos, pero igual nada estaba muy claro, no se sabía quién hizo esto, no se sabían las razones, había como un tramo bastante largo de investigación que faltaba concretar para llegar a más respuestas. Después pasamos a la reconstrucción de los hechos y esto dio paso al descubrimiento de algunas cosas interesantes para el caso. La policía encontró cerca del lugar en donde habían hallado los cadáveres una bala calibre 22. Se estima que al momento de ser abordadas, Cassandra y Ouria regresaban a la entrada de la reserva. Había poca gente recorriendo el lugar, el sol estaba bajando y el clima no se prestaba para quedarse demasiado tiempo. Es ahí cuando se cree que él o los atacantes se acercaron a las turistas. Se determinó que la primera en ser atacada fue Cassandra. Cuando intentaron atacar a Ouria, ella logró defenderse y se defendió atacando, valga la redundancia, a al menos uno de los agresores, lo que pudo comprobarse por el pelo que se encontró en una de las manos. Ouria intentó escapar y se salió del sendero bajando por un costado de la pendiente. Entonces uno de los disparos del rifle calibre 22 dio en su espalda y salió por su hombro, impactando en una piedra que fue la bala que se encontró por los investigadores. Con estos análisis que estamos relatando nosotros en línea de tiempo, se pudieron descartar varias teorías, por ejemplo esta de que habían sido secuestradas y luego los cuerpos fueron tirados en la reserva. Se podría descartar ya a esta altura por el hecho de que la escena del crimen daba estas respuestas. Al parecer los agresores dieron por muerta a Ouria, ya que esta joven intentó arrastrarse de nuevo hacia el camino. Su fallecimiento no se produjo al instante y se pudo constatar que intentó salvarse a pesar de los golpes y las heridas. Obviamente tenemos que decir que esta lucha fue en vano, lastimosamente, y murió en ese mismo lugar. De esta forma, la reconstrucción de los hechos canceló varias de las teorías y una de las más fuertes fue la del secuestro, y con esto que se pudo concluir de que en ese lugar que habían sido encontrados los cuerpos fue el lugar del fallecimiento, se pudo descartar el tema del secuestro. Igual la del cazador no se había descartado todavía, ya que los habitantes de la quebrada, que viven en pequeñas viviendas, muchas de ellas precarias y con una economía familiar que se complementa con la caza para conseguir alimento, la mayoría de estos pobladores tenían en su poder rifles del calibre 22, por lo que la búsqueda del asesino empezó a centrarse en residentes de este lugar. Con intenciones de encontrar de una manera rápida a un culpable, las autoridades detuvieron a Francisco Tejeda, de 44 años. Él era un hombre humilde de la zona que trabajaba alquilando caballos a los turistas. Su liberación se produjo a los pocos días, ya que no había pruebas de que él estaba involucrado en esto. Su esposa, que estaba indignada, se encargó de remarcar ante la prensa que apresar a su marido había sido un hecho totalmente aleatorio, aprovechándose de su perfil bajo y su condición de pobre para calmar las aguas de la opinión pública con un chivo expiatorio inmediato. La investigación continuó y revisando la habitación del hostal en donde residían Cassandra y Ouria, la policía descubrió que allí había un solo teléfono celular y no dos como se esperaba. Rápidamente iniciaron una pericia telefónica y realizaron un llamado a este aparato electrónico que estaba faltante en el lugar. Al rastrearlo, la ubicación obtenida fue la de la novia de un hombre llamado Gustavo Lassi. Este hombre era empleado administrativo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable salteño y al mismo tiempo realizaba trabajos ocasionales como guía turístico en la quebrada de San Lorenzo, que era el lugar donde estaban las chicas. Vivía en el pueblo y se pudo comprobar que no solo le había regalado a su novia el teléfono celular de una de las turistas francesas, sino que además le había obsequiado una cámara de fotos que pertenecía a una de las jóvenes. Pero la conclusión definitiva llegó cuando allanaron su casa.
Entre sus pertenencias se encontró el rifle con el cual Cassandra y Ouria habían sido asesinadas. Lassie había intentado deshacerse del arma homicida presuntamente con ayuda de un albañil llamado Daniel Bilte. Hay testigos que lo señalaron como alguien que había tratado de vender un rifle calibre 22 a turistas y pueblerinos. El tercero de los sospechosos fue un residente de la quebrada de San Lorenzo llamado Santos Clemente Vera, un jardinero de un barrio cerrado cercano a la zona donde se hallaron los cuerpos. Las diversas pericias de ADN realizadas con el material extraído de los cadáveres lo señalaban como uno de los principales sospechosos y su imputación no tardó en llegar. Estos tres hombres eran vecinos y a su vez habían sido compañeros de escuela. Durante el juicio, Gustavo Lassi declaró ser el dueño de este rifle, que se constató que fue el utilizado para asesinar a las turistas, y él dijo que se lo había regalado su padre. Además, admitió que él se había llevado la cámara fotográfica y el teléfono celular de las jóvenes para regalarlos a su novia, pero aseguró que los había comprado por la módica suma de 150 pesos argentinos. En su relato nunca negó haber estado presente en este crimen y en la violación de las chicas, pero se desligó como autor material y dijo que él solamente fue testigo de todo lo sucedido. En el año 2016 la corte dio su veredicto y tanto Gustavo Lassi como Santos Clemente Vera fueron encontrados culpables y condenados a cadena perpetua por la violación y el asesinato de Cassandra Bouvier y Ouria Moumi. Al parecer se daba cierre y se obtenía justicia a uno de los crímenes más atroces de la historia argentina. Pero en noviembre del 2016, tan solo un mes después de que se condenara a Lassi y a Clemente Vera, se emitió por la televisión francesa un documental dirigido por Matthew Orcel y producido por la productora Consud, titulado Salta, el crimen de las francesas. Este film recopilaba algunos testimonios y también resaltaba los errores en esta investigación. Y también planteaba la hipótesis de que en realidad los verdaderos autores del hecho quedaron impunes. Siguiendo con esta teoría, las condenas de Lassi y Clemente Vera no eran más que para distraer la atención, según esta película, usándolos como chivos expiatorios, mientras que los verdaderos culpables del asesinato y la violación de las turistas francesas fueron actores poderosos de la política de la provincia de Salta, personas con mucho dinero, miembros de la oligarquía que históricamente gobierna en esta región. Así fue como en febrero del año 2017, a pesar de que el documental no mencionaba el nombre de esta persona, un diputado provincial llamado Lucas Godoy presentó una medida cautelar para que se dé de baja el documental dentro de la plataforma YouTube, el cual para ese momento contaba con más de 145.000 reproducciones. Pero tenemos que decir que esta medida no llegó a concretarse porque la misma productora que produjo esta película documental fue la que retiró el film de YouTube y emitió un comunicado en el que aclaraba que no había ninguna intención de fomentar algún rumor o acusación pública, ni ser asociados a ningún tipo de campaña mediática en contra de nadie en particular. En este documental puede verse la declaración de un testigo que afirma haber visto a Cassandra y a Ouria días antes de su desaparición en una fiesta privada donde estaban presentes personas muy ricas y poderosas de la provincia, allegados a mandatarios de Salta, y las jóvenes supuestamente, según esta película, se retiraron del lugar con algunos de estos hombres. Esta línea de investigación abrió la posibilidad de que las chicas tal vez habían sido secuestradas, incluso drogadas o intoxicadas para que fueran más dóciles al momento de ser atacadas. Entonces, por ende, las entradas que fueron encontradas de esta reserva en el cuerpo de las turistas habían sido como una distracción. Todo esto según esta película. Además, este documental dirigido por Orcel incluye la declaración de la doctora encargada de realizar las autopsias de las turistas, y lo más destacable que podemos mencionar de este testimonio es que afirma que en los cuerpos se encontraron 3 tipos diferentes de ADN. Si bien uno de ellos pertenece a Lassi, que es uno de los imputados y que finalmente fue condenado, los otros 2 nunca fueron identificados. Otro detalle significativo fue la vestimenta de las chicas. Cuando fueron halladas, sus ropas no parecían las más convenientes para realizar una excursión en un camino rodeado de bosques y vegetación. Su vestimenta se parecía más a la que
cualquier persona usaría para asistir a una fiesta, y por eso esta teoría creo que hasta hoy en día es bastante fuerte. Además, la casa donde se había realizado la fiesta a la que Cassandra y Ouria supuestamente habían asistido se encontraba muy cerca de la quebrada de San Lorenzo y tenía un sendero que conectaba directamente ambos lugares. Por último, el documental se hace una pregunta: ¿acaso nadie en 2 semanas desde el fallecimiento de las jóvenes había visto los cadáveres? ¿Cómo puede ser que hayan tardado tanto en encontrarlos? En el año 2017, Santos Clemente Vera presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina, y recién en junio del 2020 tuvo un dictamen parcialmente favorable. Su solicitud era que el expediente de la causa vuelva a la provincia de Salta y se dicte un nuevo fallo que lo declare inocente. El abogado de Vera relató a la prensa que la detención de su defendido estuvo manchada por amenazas e intimidaciones por parte de la policía en el momento de la captura, además de declaraciones erróneas y un proceso judicial deficiente. Y acá pasó algo muy interesante en esta historia y que creo que también le da mucho poder a esta teoría del documental, y es que el papá de Cassandra, llamado Jean-Michel Bouvier, hizo una investigación aparte por cuenta propia y llegó a viajar a Argentina para conocer todos los pormenores de este caso. Y en declaraciones a la prensa llegó a decir lo siguiente: privar de libertad a un hombre sobre el que no pesa ningún cargo fundamental es un dolor adicional para mí, dando a entender de que él apoya a este condenado. Y como dije, esto le da mucha más fuerza a la hipótesis que propone este documental. Él inclusive llegó a iniciar una campaña en redes sociales para pedir por la liberación de Vera, y también manifestó una profunda preocupación por la demora de la justicia argentina en dar curso y celeridad a este recurso de queja, ya que aparentemente, según su opinión, este hombre estaba consumiendo su vida en la cárcel por algo que no hizo. Al parecer es un caso que incluiría a muchas más personas y no solo las condenadas públicamente. Al día de hoy no hay novedades concretas y la espera, la incertidumbre, sigue siendo otra condena, podemos decir, para Clemente Vera, si es que realmente no es culpable. Es un caso impresionante. Yo más que nunca quiero leer las opiniones que tienen ustedes sobre esta situación. ¿Qué creen realmente? ¿Creen en este film? ¿Creen en este documental? ¿En la hipótesis de este documental? ¿O creen que los culpables señalados son realmente los que mataron a las turistas francesas? Así que les voy a leer acá abajo. Dejen también un like, suscríbanse si todavía no están suscriptos, y nosotros de esta manera nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com, que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrión en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.